por un pelito ganó el tema de genética. Entonces vamos a empezar con eso hoy. Hoy vamos a empezar a ver, y vamos a empezar con la genética más básica, más simple. Vamos a ver los mecanismos de herencia de Mendel. Entonces vamos a ver qué onda con eso. Vamos primero con la definición de vamos a ver que la genética estudia pues precisamente lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Los mecanismos de herencia por los cuales se transmiten características físicas, características genéticas para que se puedan expresar los individuos que tienen cierto tipo. Ahorita vamos en esos términos. ¿Sí? Entonces, genética estudia los mecanismos por los que se transmiten características heredables, ¿no? Por eso estamos viendo mecanismos de herencia. Y pues este estudio va a tener su base en los genes. Ya venimos platicando de genes desde hace algunas clases, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de genes y les he hablado del ADN y así, ¿no? Pero todavía no sabemos exactamente y concretamente qué es eso de un gen. Entonces, hoy vamos a definir a un gen, vamos a ver cuáles son los tipos de genes, y vamos a ver cómo impactan los genes en la expresión de diferentes características físicas de un individuo. ¿Sí? Entonces vamos por acá. Les decía que los mecanismos que vamos a estar revisando hoy van a ser los mecanismos mendelianos, ¿sí? La genética de Mendel. Entonces, es la más simple, la más fácil de todas, ¿sí? Porque por medio de los mecanismos de herencia de Mendel, nosotros vamos a ver que, pues, podemos sentar las bases para explicar los mecanismos más complejos que vamos a ver en esta clase. Entonces, les digo que esta es muy simple, porque aquí solamente vamos a ver la expresión de dos tipos de genes, dos tipos de alelos, los alelos dominantes o los alelos recesivos. Entonces, de esta manera vamos a ver que esto se simplifica muchísimo. No hay más solo genes dominantes o solo genes recesivos. No vamos a ver como que mitad y mitad o nada de eso, ¿no? Van a ser, o bueno, la expresión va a ser o de la característica dominante por completo o de la característica recesiva. Entonces no vamos a ver que se expresen dos al mismo tiempo, es una o es la otra, ¿sí? Entonces esto nos lo va a facilitar muchísimo porque en genética de Mendel vamos a ver pues que existen solamente dos fenotipos posibles y tres genotipos posibles, ¿sí? Entonces, solamente dos fenotipos y tres genotipos. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso de fenotipo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos por acá. La genética de Mendel, como les decía, entonces, en genes que son dominantes o genes que son recesivos. Y pues hay que explicar eso antes que ¿no? Pero antes de empezar con esto de los genes dominantes y recesivos, quisiera definir qué es un gen, ¿sí? Concretamente, ¿qué es un gen? ¿Qué es eso a lo que le vamos a llamar gen? Bueno, ustedes recuerdan, chicos, de nuestras clases de biología celular, ¿sí? Que en la célula nosotros tenemos un núcleo, ¿sí? Y en ese núcleo se encuentran los ácidos nucleicos. ¿Sí? En forma de una red de cromatina. Si se trata pues de una célula hiperbásica, es una red de... Entonces, esta red de cromatina no es otra cosa que ADN. Si nosotros hiciéramos un gran aumento de esta red de cromatina, pues veríamos a nuestra hélice. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver nuestro ADN. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden ustedes, chicos, que el ADN está formado por bases nitrogenadas que están emparejadas, ¿sí? Adenina con timina y citosina con guanina, eso ya lo saben, ¿verdad? Entonces, esa secuencia de bases nitrogenadas lleva la información genética necesaria para sintetizar a una proteína, ¿sí? Porque recuerden, este ADN puede pasar por el proceso de traducción
y esa traducción va a tener como finalidad la producción de una proteína, ¿no? Entonces, esas proteínas van a construir a los individuos que nosotros vamos a estar estudiando. Y gracias a la expresión de esas proteínas, pues nosotros veremos alguna característica observable, una característica física que podemos diferenciar de otras. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben que la red de ADN es larguísima, ¿no? Aquí podría ser ir por kilómetros esta red, sería pues solamente la información de la célula. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esto. Esto es ADN, ¿sí? Todo lo que hay dentro del núcleo es ADN, pero un pequeño fragmento, ¿sí? De esto sería un gen, ¿sí? Entonces, ¿qué es un gen? Un gen es una secuencia de ADN. Ahora sí, la definición está por acá, ¿sí? Dijimos que el estudio de genética iba a estar basado en eso, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es un gen? Un gen es la unidad de información hereditaria que codifica para la síntesis de una proteína, ¿no? Pero molecularmente, desde el punto de vista, perdón, molecular, ¿qué es? Es un segmento de ADN, ¿sí? Que forma parte de la célula, o sea, un pedacito nada más de nuestro ADN, ¿sí? O sea, todo este ADN contiene el conjunto de todos los genes de una especie, todos los genes, pero un solo pedacito de ADN, un solo pedacito de ADN es un gen, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que los genes, como les decía, codifican para todas las características observables en el individuo. Ok, bueno, estos genes se van a expresar de acuerdo a que sean dominantes o que sean recesivos, ¿sí? Y aquí es donde entra en juego la reproducción sexual, ¿sí? Recuerdan, chicos, que la reproducción sexual tiene la ventaja de permitir la variabilidad genética o la variabilidad biológica, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es eso. Recuerden que para que ocurra una reproducción sexual, pues tienen que participar dos individuos, ¿sí? Entonces vamos a decir que este es un gen individuo y acá tenemos el gen, exactamente el mismo gen, pero del otro lado, ¿sí? O sea, pues, en pocas palabras, este es el gen de papá, ¿sí? Y el de la derecha, el otro lado, es exactamente el mismo gen, exactamente el mismo gen, que tiene exactamente las mismas bases nitrogenadas, pero de mamá, ¿sí? Van a codificar para exactamente la misma característica, ¿sí? Y estos son dos genes. Este es el gen de un progenitor y este es el gen de otro. Exactamente el mismo, ¿sí? Exactamente el mismo. Pero vamos a ver que por ahí tienen una pequeña diferencia. Vamos a pensar que este es el gen que codifica para la síntesis de las proteínas que forman el cabello, ¿no? El gen que codifica para la síntesis de las proteínas que forman el cabello, que son idénticos, los dos idénticos. Entonces, esto es un gen y esto es otro gen, el mismo. Pero vamos a decir que el gen de papá tiene por acá un par de bases nitrogenadas diferentes a esta porción del gen de mamá, ¿sí? Por acá hay una secuencia diferente de bases nitrogenadas, ¿sí? Y entonces esta secuencia de bases nitrogenadas va a ser una modificación a este gen, pero va a ser una modificación bien concreta, ¿sí? Entonces, este segmento de un gen, esta secuencia de bases de un gen se llama alelo, ¿sí? Alelo. Este será otro alelo, ¿sí? Entonces, estos alelos, chicos, serán secuencias de bases nitrogenadas que cambian la composición del gen. Entonces, un alelo va a ser simplemente una modificación concreta a la característica. Ya ven que decíamos, ¿para qué codifica este gen? Para las proteínas que forman el cabello. Y este exactamente para lo mismo, ¿sí? Entonces, que haya aquí una pequeña secuencia de bases nitrogenadas que cambió, no significa que, ay, ahora este gen va a formar huesos.
y ahora este gen va a formar músculos, ¿no? Siguen formando cabello, solamente digamos que este gen va a codificar para el cabello lacio, por ejemplo, y este alelo para el cabello rizado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un alelo está haciendo una modificación muy concreta al gen, no lo está modificando de manera completa, no es que lo esté cambiando por completo, ¿verdad? Entonces, este gen codifica para la formación de cabello, ¿sí? El gen para formar cabello. Pero esta pequeña secuencia de bases nitrogenadas que cambió, ¿sí? Va a modificar este cabello para, vamos a decir aquí, cabello rizado, ¿sí? Y acá para cabello lacio, ¿sí? Entonces, pues simplemente va a ser eso. Sí, un pequeño cambio muy concreto. O sea, los alelos son diferentes versiones de un gen, exactamente, ¿sí? Podríamos decirlo así, como versiones alternativas de un gen que van a hacer una modificación concreta. Y bueno, vamos pues a definir qué es eso de un alelo. Entonces, ¿qué dijimos que era un gen? Un gen era un segmento de ADN, ¿sí? ¿Qué es un alelo? Un alelo es un segmento de un gen que modifica, que modifica de forma concreta la característica para la que modifica ese gen. De forma concreta la característica para la que codifica ese gen. ¿Sí? O sea, solamente hace un cambio, ¿sí? Una pequeña modificación. No es que cambie por completo lo que va a producir. Fíjense, este gen que produce cabello y este gen que produce también cabello, ¿verdad? Pero un alelo va a cambiar esa característica. Este alelo va a producir ahora cabello rizado y este alelo va a producir ahora cabello lacio, ¿sí? Entonces va a ser una modificación concreta de la característica para la que ¿sale? Bueno, les pongo aquí la definición así escrita porque se pueden ponérselas así en texto en la presentación, pero pues básicamente es esto. Muchos me preguntan si esta presentación va a estar en Classroom. En Classroom, pues acuérdense que Classroom ya no lo estamos usando el grupo de Telegram. Sí, entonces, sí, en el grupo de Telegram de premedicina, pero online, es donde va a estar esta presentación. ¿De acuerdo? Entonces ahí la pueden encontrar. Entonces, ¿vamos bien? ¿Se ha entendido qué es un gen y qué es un alelo? Porque es importante que me entiendan esto, ¿eh? Si no se entiende, no vamos a poder entender lo que viene más adelante. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo, chicos? Bueno, vamos a decir que sí. Entonces, chicos, ¿cuál va a ser la característica que se va a expresar aquí? ¿Qué onda con esto de que el cabello sea rizado o que sea lacio? Bueno, pues el que se exprese va a ser el que sea dominante, ¿sí? El que sea dominante. El alelo es más complicado, no es complicado, ¿sí? No es complicado, ahorita lo van a entender mejor, ¿de acuerdo? A ver, no se entiende bien todavía. A ver, entonces, alelo es una característica específica. Ajá, podríamos decirlo así, que un alelo modifica esta característica, pero de forma muy concreta. Fíjense el término que estoy utilizando, ¿sí? A ver, va otra vez. Un gen, ¿sí? Un gen es un fragmento de ADN. Recuerden que todo este regadero de cromatina que tenemos aquí es ADN, ¿sí? Un pedacito de ADN que tiene una secuencia específica de bases nitrogenadas es un gen, ¿sí? Es un gen, un fragmento de ADN. Entonces, estos fragmentos de ADN, estos genes, contienen secuencias de bases nitrogenadas que van a codificar para una característica específica, como ya lo vimos en el proceso de traducción del ADN. ¿Se acuerdan, no? Que una secuencia de bases nitrogenadas codificaba
para formar un aminoácido, ¿sí? Y entonces el conjunto de varios aminoácidos forma una proteína. Esa proteína es la que nosotros bueno, esa proteína es la que le va a dar estructura a las características que nosotros vamos a observar. Por ejemplo, poníamos el ejemplo de cabello, ¿no? Entonces, un gen contiene la información genética para formar cabello, para producir cabello, ¿sale? Ahora, ¿qué es un alelo? Un alelo es simplemente de ese gen, de ese gen, una pequeña secuencia de bases nitrogenadas que cambian, ¿sí? Una pequeña secuencia de bases nitrogenadas que cambia. A ver, vamos a poner pues, un ejemplo práctico. Vamos a poner por aquí nuestra cadena de ADN, ¿sí? Entonces, por aquí, una doble hélice de ADN y vamos a hacer un ejemplo práctico con lo que ya aprendimos, ¿eh? En otros temas. Vamos a aplicar eso que ya aprendimos en otros temas aquí a este. Entonces, decimos que este gen lleva una secuencia de bases. Entonces, aquí ponemos adenina, aquí hay citosina, aquí hay guanina, y ponemos timina, ¿sí? Y así nos vamos. Ok. Y este sería nuestro gen. Entonces, recuerden que esas bases nitrogenadas van complementadas con la otra cadena. Irían las bases complementarias. ¿Sale? Entonces, así nos vamos por todas. Listo. Ok, entonces, las voy a quitar para no confundir. Vean que aquí nosotros llevamos una secuencia de bases nitrogenadas, ¿sí? Llevamos una secuencia de bases nitrogenadas mmm, que van a codificar para una característica. Entonces vamos a decir que todas estas bases nitrogenadas, todas estas van a codificar para formar a las proteínas que cabello. Entonces vamos a decir que acá tengo pues exactamente la misma secuencia, ¿sí? Fíjense, va a ser exactamente la misma secuencia de bases nitrogenadas. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Son las mismas, exactamente las mismas bases nitrogenadas. Pero fíjense que en cierto punto de nuestro gen, en alguna porción del gen, hubo una secuencia que cambió. Por ejemplo, acá miren, de una citosina seguían una guanina y una adenina. Y acá, de una citosina seguían una adenina y una timina, ¿sí? Entonces, este gen y este gen llevan la misma secuencia de bases nitrogenadas, pero por ahí hay una pequeña variación, ¿sí? Hay bases nitrogenadas que cambiaron. ¿Cómo se llama esa variación de bases nitrogenadas? Esta variación es a la que le llamamos alelo. Entonces, esto es un alelo y esto también es un alelo. ¿Sí? Un pequeño cambio en la información genética que lleva este gen. ¿Sí? Fíjense cómo aquí son una guanina y una adenina. Y acá una adenina y una timina. Estos son los alelos. ¿Y qué van a hacer los alelos? Los alelos van a ser modificaciones concretas a la característica. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos ahora a decir, ¿no? Un ejemplo también muy simple. Que este gen codifica para las proteínas que le van a dar el color al iris del ojo, ¿verdad? Entonces este va a ser el iris del ojo. ¿Y este gen qué va a producir? Pues el iris del ojo. Pero este alelo va a producir a las proteínas que hacen a este ojo café y este alelo va a producir a las proteínas que hacen al ojo verde. ¿Sí? Entonces, que vean que son exactamente la misma característica, la misma, pero por acá el alelo lo que está haciendo es cambiar perdón, bueno, hacer una modificación concreta, una modificación leve a ese gen, a esa característica que se va a observar. ¿De acuerdo? Pero estoy hablando de diferentes genes o del mismo gen, del mismo gen,
¿sí? Nada más recuerden que este gen, vamos a ponerle tipos para que este gen es de un progenitor, este gen es de papá, y este gen es del otro progenitor, de mamá, ¿sí? Son exactamente el mismo gen, exactamente el mismo gen, pero una leve secuencia de bases nitrogenadas está haciendo que un cambio ligero a la característica que se va a observar. Ya, ¿verdad? Se entendió mejor. A ver, déjenme ver, porque llegaron muchas preguntas. Ah, genes ADN y alelos ADN que codifican para la característica, algo así, algo así. ¿Sería fenotipo? Pues sí, estas características serían fenotípicas. Ahorita vamos a explicar eso. ¿Un alelo es como diferentes versiones de un gen? Sí, es lo que habíamos comentado hace un momento, son como formas alternativas. ¿Y el alelo cómo escoge cuál característica va a ser presente? Ah, eso es lo que vamos a platicar en un momento. ¿Sí? ¿Cuál se va a expresar aquí? ¿Cuál alelo es el que se va a expresar aquí? El que sea dominante. ¿Sí? Entonces, en un momento vamos a ver qué implica que uno sea dominante y que el otro sea recesivo, ¿sí? Y cuál va a ser el que se va a expresar. A ver, el ADN es la película, el gen es una escena, ándale. Y el alelo es la escena que se queda en la que no se queda. Ajá, bueno, podríamos verlo así, que es una muy buena analogía. Exactamente, está correcto. Como todo esto sería la película, ¿sí? Todo el ADN. Y un gen, ¿sí? Sería una pequeña escena. Y un alelo sería como una escena alternativa, ¿no? O una escena alternativa. A ver, ¿podría decirse que cada una de las manifestaciones de los genes son conocidas como alelos? Pues sí, podríamos verlo así, como formas alternativas. Solo cuando hay cambios se le denomina alelo. Pues sí, porque cuando vamos a ver después que estos alelos básicamente son mutaciones. Y pues precisamente estos alelos van a ser cambios en el ADN. ¿Por alguna falla en el ADN puede haber mutaciones? Sí, sí. Y uno de los dos solo será el alelo dominante. En genética de Mendel, sí. En otros mecanismos de herencia pueden ser otros genes, ¿sí? Lo vamos a ir viendo progresivamente. Por eso les decía que esta es la más básica. Y si me entienden esta, me van a entender lo demás. Así que sí, en estos solo uno es dominante. En otros mecanismos pueden ser varios. No necesariamente tienen que ser heredados, sí, no necesariamente tienen que ser heredados, a veces pueden ser adquiridos y pueden mutar durante el desarrollo. Y si fueran iguales, bueno, pues se va a expresar la misma característica, ¿sí? Los alelos son como mutaciones de gen aceptadas por el organismo. Sí, podríamos decir que son mutaciones, porque una mutación, recuerden que es una variación en la secuencia de bases nucleares. Sí. ¿Y qué pasa si los dos son cafés y el resultado sale verde? Ah, ahí vamos a ver ahorita. Puede ser que ambos hayan expresado la característica dominante, pero que traigan por ahí un gen para el recesivo, ¿sí? Ahorita vamos a ver un caso así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ya se entendió bien qué es un alelo, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Ya con esta explicación un poquito más a profundidad, ya quedó bien claro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces, muchachos, qué es lo que hace que un gen sea dominante o que un gen sea recesivo. Entonces vamos para allá. Un gen dominante será el que tiene mayor tendencia a expresión. Un gen recesivo será el que tiene menor tendencia a expresarse. ¿Okay? Pero lo que hace definitivamente dominante a un gen, lo que lo hace definitivamente dominante es que un gen dominante evita que otros se expresen por diferentes mecanismos moleculares. ¿Sí? Entonces, un gen dominante va a evitar que otros genes se expresen. Eso es lo que lo hace dominante. ¿Sí? Por eso hace un momento les decía que la genética de Mendel es tan simple, porque o vamos a tener la característica dominante o vamos a tener la recesiva y nada más, ¿sí? Solo dominante o solo recesiva. No va a haber así como que mitad y mitad, no. Si tengo un individuo de color azul que se cruza con uno rojo, pues va a ser o completamente rojo o completamente azul, ¿sí? Nada de que va a ser como que
azul con manchas rojas, ojo, con rayas azules, o que me vaya a salir morado. No, va a ser o rojo o azul, o dominante o recesivo. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que hace que un gen dominante sea dominante? Bueno, que evite la expresión de los genes por diferentes mecanismos moleculares, ¿sí? Por diferentes mecanismos moleculares. La metilación de los extremos de una cadena o como la deleción de una cadena de ADN. O sea, ya son cosas complejas. Bueno, entonces fíjense bien cómo va de esta forma, ¿eh? Fíjense, a ver, entonces, para genética de Mendel, chicos, nosotros vamos a indicar que un gen es dominante o que un alelo es dominante, pues escribiendo con letra mayúscula. Aquí el gen dominante es el mayúscula, ¿sí? Y el gen recesivo es el de minúscula. Recuerden que cada uno de estos viene de un progenitor, ¿sí? Uno es de papá y otro es de mamá, ¿sale? Entonces, si papá dona un gen dominante y mamá dona también un gen dominante, fíjense, los dos genes son iguales, ¿sí? Son iguales. Entonces, ¿cómo se va a llamar este tipo de gen? Va a ser un homo iguales, ¿sí? Homocigoto. Recuerden que esto va a venir de una reproducción sexual. Homocigotos, como ambos son dominantes, homocigotos dominantes. ¿Sale? ¿Qué pasa si ahora papá dona un recesivo y mamá un recesivo? Lo mismo, son iguales, homocigotos, pero ahora recesivos. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si uno dona un dominante y otro un recesivo? ¿Voy a obtener mitad y mitad? O sea, mitad de un color y mitad de otro. No, no, aquí vamos a tener un heterocigoto. Y la característica que se va a expresar aquí, indudablemente, será la dominante. ¿De acuerdo? A ver, Mendel hizo pruebas con chícharos, sí, fue el sujeto de estudio. Él hizo un sativo, que es el de chícharos, pues, fue el sujeto de estudio de Mendel. Entonces, un gen recesivo sí se puede llegar a expresar, sí, sí se puede, lo vamos a ver más adelante, sí. Entonces, Mendel ignoraba la existencia de la codominancia y dominancia incompleta, sí, sí, es así. No, bueno, no que no. Bueno, sí, vamos a decir que sí la ignoraba, porque estamos hablando de un estudio que se hizo en el siglo XV, ¿sí? Sí, sí lo ignoraba. A veces, para que una persona o animal nazcan con un ojo de color y otro, eso es por otro mecanismo, ¿sí? Acuérdense que aquí no es así como que mitad y mitad, uno de uno y otro de otro. Ese es otro mecanismo que se llama codominancia y lo vamos a ver después, ¿sí? Pero si los dos son dominantes, ¿cómo se decide cuál se expresa? Los dos, ¿sí? Los dos. ¿O uno es ligeramente más dominante? No, 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 no. Los dos se van, o sea, ¿cómo te digo? Los dos codifican pues para la misma característica, pues. O sea, que este sea dominante y este recesivo, me refiero a que tengan, no sé, como lo decíamos hace ratito, ¿no? Vamos a decir que el dominante es para el color verde, ¿sí? Y el recesivo es para el color azul, ¿sí? Entonces, si yo tengo un papá que donó un dominante y una mamá que donó un dominante, bueno, pues indudablemente será verde, ¿sí? Entonces, el que se va a expresar, pues es cualquiera de los dos en realidad, ¿sale? No es que lo ignorara, más bien que no lo conocía. Ajá, que no lo conocía, sí, exactamente. Que no tenía esas denominaciones de codominancia. Bueno, eso de los colores, de los ojos de colores diferentes, es más una mutación genética. Sí, es una mutación genética. Ya las vamos a ir abordando más adelante. Bueno, chicos, ok. Entonces, fíjense, todos genes dominantes se llaman homocigotos dominantes. Todos alelos recesivos se llaman homocigotos recesivos. Un dominante y un recesivo se llama heterocigoto. Entonces, ¿qué características se van a expresar en cada uno de estos? Bueno, cuando yo tengo dos dominantes, pues, sin lugar a dudas, se expresa la característica dominante. Se expresa la dominante.
¿sí? Si yo tengo dos recesivos, pues invariablemente se expresará la característica recesiva. ¿Sí? Y si yo tengo un dominante y un recesivo, ¿qué va a pasar? Se va a expresar así como mitad y mitad, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que dominante es verde y el recesivo es azul, ahí, recesivo es azul. Si yo tengo un heterocigoto, ¿qué va a salir? Mitad verde, mitad azul, ¿sí? Mitad verde, mitad azul. Eso será lo que obtendremos. Se expresa el verde, exactamente, se expresa el dominante, ¿sí? Porque recuerden, ¿qué hace dominante a un gen dominante? Que evita que el otro se exprese. Entonces, aunque yo tenga aquí un gen recesivo, el dominante va a evitar que este se exprese. Entonces, en los heterocigotos también se expresa la, la característica recesiva. Dominante, perdón. Dominante. Entonces, fíjense muy bien, fíjense muy bien. Eh, la única forma en que se exprese una característica recesiva es que ambos progenitores donen un gen recesivo, ¿sí? Si los dos son recesivos, ahí sí. Si hay dos dominantes, se expresa la dominante. Si hay al menos, pues, un dominante, se va a expresar la característica dominante. Dicho en otras palabras, para que una característica recesiva se exprese, el genotipo tiene que ser homocigoto recesivo. ¿Sale? Una característica recesiva se expresa solamente en los homocigotos recesivos. Ok, vamos pues entonces a ver qué onda con esto, ¿sí? Porque veo que tienen muchas dudas sobre la expresión de genes y pues lo vamos a resolver pues precisamente con esos, ¿no? Bueno, aquí está lo de los genes homocigotos y los genes heterocigotos. Algo que quiero que quede claro aquí son dos términos que vamos a estar utilizando mucho en esta clase, ¿sí? El término genotipo y el término fenotipo, ¿sí? Genotipo y fenotipo. Entonces, ¿qué es eso del genotipo? Es la expresión genética, perdón, la constitución genética de una característica, ¿sí? Los genes, pues, que la forman. Entonces, escuchen bien, si yo les pregunto sobre el genotipo de una característica, ustedes me van a contestar, pues es homocigoto dominante, o es homocigoto recesivo, es heterocigoto, ¿sí? Si se les pregunta genotipo, lo que van a contestar es qué genes lo forman, si dos dominantes, dos recesivos o uno y uno. ¿Sí? Entonces, genotipo, la constitución genética. Quiero decir, pues, si son genes dominantes o si son genes recesivos. Ahora, ¿qué es el fenotipo? Es la expresión física del genotipo, o sea, lo que nosotros podemos ver. ¿Sí? Entonces, el fenotipo va a ser, pues, el color, ¿no? Es blanco, es negro, es largo, es corto, es liso, es rugoso, ¿sí? Entonces, características físicas que nosotros observamos de manera macroscópica, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto genotipos, si les pregunto genotipos, van a contestar homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto, sea cual sea el caso. Ahorita lo vamos a ver. Y el fenotipo, pues como dijimos, ¿no? La expresión física del genotipo, lo que vamos a observar, ¿sí? Lo que nosotros podemos observar. Ok, chicos. Vamos entonces a ver qué onda con estas leyes de ¿sí? Eh, Se les llama leyes de Mendel, pero el término adecuado es principios, ¿sí? Porque no todos se cumplen en todos los casos, ¿sale? Entonces, pues las leyes o los principios de Mendel son tres.
Principio de uniformidad, principio de segregación y principio de segregación independiente. El principio de uniformidad no se cumple en todos los casos, ¿sí? Principio de uniformidad no se cumple en todos los casos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, este no es una ley. Y ahí hay muchos errores, porque los maestros de la prepa suelen decirnos, pues este principio de uniformidad es la primera ley. Esta es la primera ley, esta es la segunda y esta es la tercera, ¿no? Y no, no es así. Esta no es la primera ley. Este es el principio de uniformidad. Repito, no es una ley porque no se cumple en todos los casos. Esta tampoco es la segunda. Esta sería entonces la primera ley. Depende. Sí, porque el principio de segregación sí se cumple en todos los casos. Y esta no es la tercera, sería la segunda ley. ¿Sale? Entonces, leyes de Mendel son dos, principios sí son tres. Pero bueno, no se me hagan bolas con esto, ¿sí? No se me hagan bolas con esto de que si son, de que si es la primera o la segunda o la tercera, o que son leyes o que son principios. No, nada más les quiero aclarar por ahí ese detalle, porque al ratito vamos a platicar de este principio de uniformidad y veremos que no en todos los casos habrá uniformidad. Por eso les digo, no es una ley. Ahora, para que sí se cumplan leyes, debemos considerar algunos puntos importantes, ¿sí? Entonces, tenemos que seleccionar individuos adecuados, ¿sí? Quiero decir, individuos que tengan una constitución genética simple, ¿sí? Que tengan una constitución genética simple y que sus características vengan de genes sencillos, ¿sí? Porque si si utilizamos adultos humanos, para este tipo de estudios es bien difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos un regadero de características, ¿sí? Somos un regadero de especies y de genes. Entonces, en realidad, características controladas por los mecanismos de Mendel en el ser humano son muy pocas, ¿sí? Entonces, ya no hay. Por eso vamos a seleccionar individuos simples, ¿sí? Como plantas, insectos. Pero seres humanos, pues no hay muchas características que apliquen para estas líneas, ¿sí? Debemos utilizar características que sean completamente contrastantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, no voy a escoger, yo quiero estudiar estas leyes de Mendel en una flor que es azul, ¿sí? O sea, decir, una flor que es así, azul, ¿sí? Y otra flor que es celeste. Entonces, pues algunos lo pueden ver como de un color y otros de otro, pero esta subjetividad estas características se pueden someter a subjetividad y decir, pues este más bien es celeste y este es azul, ¿no? Entonces, características que sean contrastantes, o sea, una flor de color azul y una flor de color rojo, ¿sí? Que podamos distinguir perfectamente, pues, de una y otra, ¿sí? Y pues realizar un cruce controlado de estas especies, o sea, saber cuál es la primera generación, cuál va a ser la segunda generación, cuál va a ser la tercera y así, ¿no? Entonces ir controlando perfectamente cuál generación es cuál para que no se nos vayan más allá algunas otras características, ¿sale? Entonces es necesario ir controlando estas cosas. Bueno, y pues vamos ahora sí, chicos, a aplicar los principios de Mendel a un cruce real, ¿no? Entonces vamos a empezar acá con el principio de uniformidad, ¿sí? Principio de uniformidad, ojo, no estoy diciendo primera ley ni ley de uniformidad, es principio, ¿sí? Una, una regla que se cumple en algunos casos. ¿En qué casos? El principio de uniformidad se va a cumplir en el cruce de líneas puras, ¿sí? En el cruce de líneas puras, ¿sí? ¿Qué es eso de líneas puras? Son individuos homocigotos. Vamos a ponerlo aquí. Líneas puras son homocigotos. ¿Sale? Entonces, líneas puras homocigotas, ya sean dominantes, como aquí miren, ¿sí? O recesivas, como acá. No importa que sean dominantes o que sean recesivas. Si son homocigotos, son líneas puras. No importa que uno sea dominante y que otro sea recesivo, siguen siendo líneas puras, ¿sí? Entonces, el principio de uniformidad me dice,
del cruce de líneas puras, la primera generación, a la cual se le conoce también como filial 1, simplemente la F1, va a estar formada por individuos idénticos, ¿sí? Individuos idénticos, que solo van a tener una característica de un progenitor. Aquí el uso de cada progenitor, no, de un solo progenitor, ¿sí? De un progenitor. A ver, entonces vamos a verlo. Para realizar el cruce de estos individuos tenemos que hacer la separación de los gametos, ¿sí? Entonces, fíjense que cada característica, cada gen, pues, está formado por los alelos, ¿sí? Entonces, este es homocigoto dominante. Ah, porque voy a separar en un dominante y otro dominante. Este es homocigoto recesivo, bueno, voy a separar en un recesivo y recesivo. Y para hacer el cruce, bueno, pues voy a cruzarlos todos con todos, ¿no? Este dominante, ¿sí? Con un recesivo, ¿sí? Este dominante con otro dominante, acá un recesivo, pero para evitarnos este relajo, ¿sí? Para evitarnos todo este relajo y que quede así como este muchacho, vamos a utilizar una herramienta que nos facilita la observación del cruce, que es el famoso cuadro de Punnett, ¿sí? Entonces, para evitarnos ese cochinero, vamos a utilizar el cuadro de Punnett, ¿sí? El cuadro de Punnett va a ser pues, un cuadro que de manera ordenada nos va a ayudar a observar estos cruces, ¿sí? Con mayor facilidad y poder ver cómo va a quedar un cruce, ¿no? Entonces, vamos a borrar todo esto para llenarlo nosotros solos y ver cómo podemos observar esto, ¿sí? A ver, así, de esta manera. Y miren que acá ya les pongo algunas características. Fíjense. Las características son dominante, cabello claro. ¿Sí? Recesivo, cabello oscuro. Fíjense que les estoy poniendo una letra cualquiera. ¿Sí? Para una misma característica, vamos a utilizar exactamente la misma letra. ¿Sí? Se puede, yo le puedo poner a esta A y a esta le puedo poner B, pero eso me lo va a complicar mucho. Entonces, mejor vamos a poner la misma letra, simplemente indicando que la dominante es la mayúscula y la recesiva es la minúscula. ¿Sí? Entonces, pues, aquí tenemos un individuo de cabello claro, o bueno, más bien, cabello claro, que es la característica dominante, y cabello oscuro, que es la característica recesiva. Ok. Entonces, pues vamos a cruzar dos líneas puras, ¿sí? Vamos a decir que esta es, bueno, que este individuo progenitor es homocigoto dominante y que este es homocigoto recesivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a separar en alelos. ¿Qué alelos forman a este homocigoto dominante? Un dominante y otro dominante. Entonces, voy a poner acá, en este, ¿sí? Un dominante y acá en este al otro dominante. ¿Sí? Simplemente separarlos. Y acá abajo también, pero ahora un recesivo y acá otro recesivo. Fíjense que yo no estoy haciendo el cruce aquí, ¿eh? Lo único que estoy haciendo es separar a los genes en los alelos que forman. Todavía no estamos haciendo el cruce, nada más lo estamos separando. ¿Sí? Entonces vamos ahora sí a hacer el cruce en los cuadritos que nos quedan. Este de aquí, ¿a quiénes está involucrando? A este dominante y a este recesivo. Entonces pongo primero al dominante y luego al recesivo. Acá, lo mismo. Este está involucrando aquí a este y a este. Entonces voy a poner primero un dominante y luego un recesivo. ¿Sí? Luego acá, ahora, ¿qué cuadritos voy a utilizar aquí? Este dominante y este recesivo. Esto. Y acá el último, pues es este. ¿Se entendió cómo hice este cruce, chicos? ¿Sí quedó bien claro? Porque esto es lo que vamos a hacer, lo que vamos a estar haciendo en todos, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo en todos los ejercicios que vemos. ¿Sí? Ok. Ahora, pues vamos a determinar cuáles son las proporciones fenotípicas y genotípicas. A ver, vamos a empezar con el fenotipo. ¿Qué dijimos que era el fenotipo? Características físicas. Entonces, fenotipo, cabello claro, cabello oscuro. A ver, este de aquí. Bueno, está expresa, bueno, tengo pues dos genes, ¿no? El dominante y el recesivo.
indudablemente se va a expresar, es el dominante, o sea que este tendrá cabello claro, ¿sí? Este tiene cabello claro. Y este también tiene cabello claro. Y este, cabello claro. Y este también, cabello claro. ¿Por qué? Porque en todos hay un género. ¿Sí? ¿De acuerdo? Invariablemente se expresará ¿sale? Por eso decimos que, miren, fenotípicamente, en cuanto a características físicas, todos tienen cabello claro, el 100%. Hay algunos que le ponen 4 de 4, ¿sí? Eh, o así, 4 de 4, pero yo prefiero ponerlo en porcentajes porque en una progenie no siempre van a ser individuos, ¿sí? Entonces mejor ponerlo en porcentajes. Ahora, genotípicamente, pues este es heterocigoto, y este también heterocigoto, y este también, y este también. Todos son heterocigotos. Entonces, genotípicamente, 100% heterocigotos. ¿Sale? Y ahí está, chicos. Así es como nosotros vamos a hacer este tipo de cruces. ¿Sí? Ahí está. A ver, me dicen, pero ¿por qué en el primer cuadro no son dos? O sea, ¿cómo dos? O sea, dos así o dos así. Expliquen. Ah, bueno, pues fíjate cómo estamos haciendo. Sí. Eh, Lograr esto. Es sí. A ver, fíjate que este cuadrito nosotros lo vamos a llenar tomando como el primero, ¿no? El de este de acá. No te entendí. Ah, este. Pero ¿por qué en el primero? Ah, es que estos son los fenómenos que nosotros definimos, ¿sí? Esto nosotros lo definimos, esto así nosotros lo vamos a poner. Yo en un ejercicio así se los voy a indicar, ¿sí? O lo vamos a deducir de esa manera. Pero estos nosotros así los definimos, ¿sí? Estos así ya nosotros los definimos. Claro que pude haberle puesto por acá más bien no sé, pude haberle puesto esto, o haberle puesto esto, sí, pero eso nosotros lo definimos, ¿sale? Yo les voy a ir diciendo en qué caso va a ser cuál, ¿sí? Entonces eso es algo ya definido, ¿sale? Bueno, ok. ¿Cómo sería uno que no fuera 100%? Ok, bueno, ya se nos está acabando el tiempo de esta clase, chicos. Pues yo creo que eso más bien lo explicamos en la siguiente clase, ¿sí? Yo sé que esto no va a quedar claro, con una sola clase, así que apenas estamos viendo el principio, ¿sí? Nos falta ver mucho y nos falta hacer muchos ejercicios. Entonces, esta es nada más una introducción. En nuestra siguiente clase vamos a hacer más ejercicios con más casos y más fenotipos, ¿sí? Entonces, por ahorita esto. Bueno, ya saben, muchachos, que esta presentación se las voy a dejar en el grupo de Telegram para que ustedes la puedan descargar y para los que no estén en ese